y el más resumido, tomando en cuenta que nuestra materia es bien cortita en cuanto a tiempo, ¿ya? No tenemos mucho tiempo, tenemos que acabar esto en septiembre y la primera semana de octubre, porque la segunda ya es su parcial. Entonces, este librito es un resumen y es interesante. Solamente en fotocopia frente a la universidad lo van a encontrar. Ahora, no es obligatorio que lo tengan, porque pueden ustedes también solamente con las clases ir avanzando y viendo, ¿no? Porque el parcial es en función a las clases también que se va a tomar. Solamente yo les comento que es el libro oficial, pero ahora este año no es obligatorio que lo tengan. Ya no voy a pasar lecturas, nada de este librito, es para referencia nomás, para que ustedes puedan leer y revisar y quizás comparar algunas cosas. Hay diferencias muchas veces en el modo de enseñanza con la materia que yo abarco en bioestadística. Lo hago de una manera un poco diferente, un poco más didáctica, incluso que el libro, para que puedan comprender, ¿no? Como les digo, estoy cumpliendo en decirles que es el libro oficial, que es el texto oficial, pero no es obligatorio, les vuelvo a decir, ¿ya? El parcial lo vamos a tomar en función a las clases avanzadas. Ahora me voy a que, por favor, no falte, porque no les voy a mandar textos, nada, simplemente de lo que avancemos en la clase, ustedes van a poder ir guardando su avance y pues practicando, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Traten de no faltar, porque el tema avanzado ya después se lo van a perder. Es como una cadena, algo se pierde y después a veces no le entienden el siguiente tema, ni el siguiente, porque es como una cadena. Entonces les rogaría que a los representantes de ambos grupos, que hablen con su curso y no falte. Ya no es por la asistencia, sino por el hecho de que no falte. Otra forma, también vamos a trabajar haciendo prácticas. Ya yo les voy a dar prácticas y ahora el medio de que me lo envíen, tal vez podemos utilizar el correo electrónico, pueden mandarme el correo, voy a ver la forma en Classroom de mandarles la práctica también. Ya eso lo voy a revisar bien y voy a ver la forma de hacerles llegar la práctica, cosa que ustedes puedan trabajar y practicar. Ahora estaba pensando que podemos trabajar en grupos. Pueden ser grupos de 10 personas y hacen la práctica entre los 10, me mandan, ya para tener su nota práctica. Y pues al final ya veremos cómo. O sea, tiene que estar presente, tienen que participar los 10 integrantes de ese grupo para tener su nota de práctica. Bien, con eso no sé si tienen alguna otra duda, pregunta para empezar. Doctora, más o menos, ¿cómo van a ser las prácticas? Las prácticas va a ser de lo avanzado. Por ejemplo, hoy día vamos a ver redondeo, ¿ya? Ya les digo, es bien corto este módulo. Son apenas 6 temas en realidad. En 6 clases tenemos que terminar. De cada clase va a haber una práctica, ¿ya? Una práctica que les voy a dejar. Avanzo, les explico cómo se hace, sacamos de dudas. Ahora en nuestra clase no va a durar una sola sesión de Zoom. Probablemente dure 2 sesiones, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar. Entonces siempre vamos a tratar de hacerlo en 2 sesiones. Vamos a resolver el ejercicio aquí en la práctica, en la clase de Zoom, y yo les voy a dejar su práctica. Ustedes la resuelven y vamos a ver el medio. Por el WhatsApp les voy a comunicar. Si me lo envían directamente al correo, los grupos, una práctica por grupo, o de lo contrario me lo envían al Classroom. Ya eso voy a investigar, voy a ver y les voy a avisar por qué medio me van a enviar. Esa práctica yo corrijo y tiene una nota, y eso voy a guardar para sus notas de bioestadística.
¿ya? No sé si he contestado tu pregunta. Más o menos, pero una consulta, igual va a haber controles de lectura. O ya no va a haber. No, eso es lo que... Claro, ya no va a haber. No va a haber controles de lectura, va a haber prácticas. Ya en metodología había controles de lectura porque era teórica la materia. En cambio aquí es práctica. Y no vamos a hacer ningún control de lectura, simplemente práctica. Ya, y trabajos que les voy a dar. Cuando avancemos un tema, yo les voy a dar o un trabajo o una práctica. Entonces ustedes resuelven eso, hacen y me lo envían, yo corrijo y pongo su nota. ¿Ya? Ahora sí. Sí, soy. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, doctora. Para resolver los ejercicios, ¿vamos a tener algún tiempo o en la misma clase se lo vamos a presentar? No. Yo la práctica suelo darles en el aula. Ya, lo normal era en el aula. Es diferente ahora porque no puedo darles 1 hora, 45 minutos fuera y después. Les voy a dar, digamos, para el día siguiente. Ya al día siguiente ustedes me envían, como van a trabajar en grupo, ustedes se organizan, realizan su práctica y me lo envían al día jueves. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bien, si no hay alguna otra pregunta más sobre la materia, avanzamos. ¿Nada más? Doctora, disculpe, sobre eso de trabajar en grupos, ¿podría repetir, por favor? Es que me acabo de unir, por favor, doctora. Bueno, las prácticas estamos diciendo que las vamos a hacer en grupos de 10 personas. O sea, ustedes busquen por afinidad 10 personas, tanto del grupo 7 o 8, no importa, de ambos grupos pueden mezclarse. El asunto es que se formen grupos de 10 personas. Y la práctica me la resuelven en el grupo. O sea, no me manden 10 copias, sino una sola. Ya, una sola. Y esa nota va a valer para los 10. O sea, entre los 10 se organizan para resolver el ejercicio. La práctica. ¿De acuerdo? Está bien, gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra duda? No hay más dudas, pasamos a la materia. Bien, entonces hoy día vamos a ver generalidades. Esto le sacaré para que ustedes puedan ver mejor la pantalla. Ahora sí, ¿ven bien? Ya. Bueno, vamos a ver bioestadística, conceptos generales. Primero vamos a decir que empezaremos por estadística. Bioestadística viene de la palabra estadística y estadística es una ciencia, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta ciencia? Reúne, analiza los datos, ¿para qué? Para presentarlos, ¿ya? A nosotros, como vemos acá, los datos estadísticos no se presentan así en números, sino en gráficos, de la forma más didáctica. Y para ello hay que trabajar, ¿verdad? Hay que analizarlos, hay que juntar todos los datos. Y además de presentarlos, nosotros podemos inferir las consecuencias a partir de lo que hemos obtenido. Ya de esos elementos podemos inferirlos a poblaciones más grandes. Entonces, por eso se dice que esta estadística es una ciencia. Ahora, como toda ciencia, utiliza el método científico. También en bioestadística vamos a tener el método científico llamado método estadístico. Ya, este método estadístico es muy parecido al método científico, casi es lo mismo. Ya, igual parte de un problema, parte de los objetivos, tiene un marco conceptual, etcétera, pero se enfoca mayormente en el análisis estadístico que vamos a realizar de todos los datos obtenidos. Entonces,
esta ciencia también recoge, organiza, sistematiza los datos, los resume, los analiza, los interpreta y los convierte ¿en qué? En información. O sea que los datos obtenidos son algo que no está procesado, ¿ya? Y para que estos datos se conviertan en información, tiene que intervenir la bioestadística o la estadística. ¿Qué nos sirve esta información? Nos sirve para sacar conclusiones. O sea que nosotros obtenemos datos de los objetos de estudio, del sujeto de estudio, obtenemos datos, los transformamos, ¿no? Los sistematizamos, los organizamos y los convertimos ¿en qué? En información. Una vez obtenida esta información, nosotros sacamos conclusiones y eso se llama evidencia, ¿ya? Esa evidencia nos sirve a nosotros para tomar decisiones a diferentes niveles. En salud pública, las decisiones que se toman en distintos niveles de ministeriales, sedes, municipios, etcétera, todo aquello que interviene en salud, siempre está basado en el método científico, está basado en investigaciones epidemiológicas, cortas, en fin, que se realizan para tomar todas las decisiones que deben ser tomadas en cuanto a salud. Entonces, vean que la estadística no es solamente algo que sirve para estudios, investigación, sino para la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué decimos bioestadística? Porque está estrechamente relacionada con el estudio de las ciencias biológicas. O sea que nosotros aplicamos la estadística a la vida. Por eso se llama bioestadística, porque nosotros trabajamos con personas, ¿no? Y además de estas personas, nosotros vemos los procesos que se dan, que podemos estudiar en estas personas. Un proceso, por ejemplo, podemos estudiar la obesidad, la desnutrición, podemos estudiar enfermedades, presión arterial, podemos estudiar diabetes, en fin. Eso es un proceso. Para ello, nosotros tenemos que aplicar la bioestadística, por eso se llama bioestadística. Además, que no solamente vamos a estudiarlo, o sea, estudiar ese proceso en un solo momento. Puede ser que hay procesos que se estudien en diferentes momentos, ¿no? Como por ejemplo, nosotros podemos hacer controles de peso, pero no vamos a hacer un solo peso. Podemos hacerlo, pero podemos hacer controles de peso ahora. Podemos dar ciertos alimentos y luego controlar el peso en 6 meses, luego en otros 6 meses. Entonces, en 2 o más momentos estamos controlando. Podemos estudiar, digamos, el proceso de presión arterial en mujeres embarazadas. Y podemos estudiarlo al inicio del embarazo, a la mitad del embarazo y al final. Estamos analizando en 3 momentos diferentes de una misma persona. Entonces, la bioestadística es bastante amplia, nos permite estudiar todos esos procesos que podemos analizarlos y en diferentes momentos. Esa es la complejidad del ser humano. La bioestadística se clasifica en 2. La estadística también se clasifica en 2, la descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. La descriptiva o deductiva es parte de la estadística general, que solamente se ocupa de recoger los datos, sistematizarlos, analizarlos y describirlos, como su nombre dice, descriptiva, los describe. Analiza una o más variables o las características que está estudiando, ya todas esas variables. Pero solamente se encarga de eso, de sistematizarlos, analizarlos y describirlos. Para ello es necesario utilizar métodos de registro, tabulaciones, elementos, etcétera, y se puede socializar esos resultados, publicarlos, ¿no? Aquellos resultados que se han obtenido.
En cambio, la estadística inferencial o inductiva tiene por objeto inferir o llegar a conclusiones desde una población que ha analizado a un universo en base a todo, en base a esa muestra. Por eso se dice inferir, ¿no? O sea, pasar de lo particular a lo general. Cuando nosotros analizamos una determinada situación, que será, por ejemplo, este ejemplo que está ahora que estamos manejando tanto el coronavirus, se pueden hacer investigaciones en cierta población, no vamos a hacer en todo Bolivia, ¿verdad? Podemos hacer en cierta población ciertas investigaciones de tratamiento, de mejora. ¿Y qué es lo que se hace? Se infiere al universo, a todo. Un ejemplo, a los pacientes con neumonía. No sé dónde, no lo han investigado en Bolivia, pero lo han investigado en otros países. Se ha visto que el echarlos de cúbito supino les ayuda a mejorar la neumonía. Entonces, se ha aplicado eso en todo lado, se está aplicando. No sabemos dónde lo han analizado, dónde lo han investigado, ¿no? Pero ha salido como una forma de uso, de aplicación en estos pacientes. Y ahora se ha inferido a todo el mundo, en todo lado, agarra a los pacientes que están con neumonía por COVID, los hacen echar de cúbito ventral y para mejorar este estado de la neumonía, ¿no? Seguramente ha habido investigaciones rápidas, cortas, en otros países que son diestros para hacer investigaciones y han sacado estas conclusiones, ¿no? Eso es una inferencia, por ejemplo, de lo particular a lo general. Y así, en medicamentos, en todo se puede hacer estudios de inferencia. En la estadística inferencial juega un rol importante la probabilidad, ¿ya? Las probabilidades. Que la probabilidad 50% de que sea sí y 50% de que sea no. Ese es el juego de la probabilidad. Bien, ahora nosotros aquí en la materia, este periodo que vamos a ver, solamente vamos a ver estadística descriptiva o deductiva, porque el tiempo no da para más, así la materia está pensada y no es solamente, bueno, en medicina y en otras áreas de la salud también solamente es la descriptiva la que se lleva. La inferencial generalmente hasta ahora se está llevando en posgrado, pero a futuro creo que vamos a ingresar como materia misma bioestadística y ya llevaríamos la parte inferencial más. ¿Ya? Por ahora en el posgrado está dedicado a la inferencial, entonces nosotros nos vamos a encargar de describir, como además la mayoría de los estudios son descriptivos, por eso es que se emplea más esta bioestadística que es la descriptiva. Bueno, acá estamos viendo un esquema inferencial, ¿no? De la muestra se saca un resultado, se hace la inferencia estadística a través de instrumentos estadísticos, ahí juegan un rol importante los instrumentos estadísticos, como ser chi cuadrado y otros elementos que hay, y finalmente se generaliza al universo. Bueno, se llama población o también la llaman universo a cualquier conjunto finito o infinito de la totalidad de los elementos, pero que poseen una característica común. Ustedes van a escuchar población, en algunos casos se dice a la población de estudio, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia leve en esto, ¿no? Y se los hago notar. Por ejemplo, universo, podemos decir, todas las mujeres embarazadas de la ciudad del Alto. Sería el universo de las mujeres embarazadas. Población, nuestra población a la cual vamos a estudiar. Todas las mujeres embarazadas que asisten a control al Centro de Salud Villa Tunari. Ya, esa sería la población de estudio. Muestra una parte representativa de las mujeres que asisten a control prenatal en el
Centro de Salud de Villatunari. Vean, hemos dividido, ¿verdad? Eso explican muchos autores y me parece la forma más didáctica. Ahora, otros también dicen universo a todo. Las mujeres que asisten a control a Villatunari también les llaman universo. Ese es nuestro universo de estudio. Es válido, es correcto también. Solamente que les hago esta explicación para que ustedes comprendan mejor, ¿no? Universo es lo grande. Todas las mujeres embarazadas del Alto. Población, lo que estamos estudiando. Solamente las mujeres embarazadas que asisten al Centro de Salud de Villatunari. Y nuestra muestra de esa población de Villatunari vamos a sacar una muestra y esa sería nuestra muestra. La característica común sería embarazo, ¿no? En todas las mujeres embarazadas. Entonces, no sé si han comprendido eso. ¿Están ahí todavía? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Muy bien. Muestra. Ahora, la muestra es la parte representativa de esa población o universo que llaman otros. Es un subconjunto, ¿ya? La diferencia o lo que hace que se llame muestra es que comparten una característica común o propiedad, ¿ya? El mejor ejemplo, el embarazo. Esa es la característica común. A ese grupo de estudio no podemos meter una mujer que no es embarazada, no sería parte de la muestra, ¿verdad? No podría formar parte de la muestra porque la característica que estamos estudiando es el embarazo de mujeres embarazadas. Esa es la característica o propiedad en común que tienen todos la población que estamos estudiando. Ahora, para obtener la cantidad y la forma, eso ya hemos visto en metodología, se llama muestreo, ¿verdad? Ahora, aquí hay unas abreviaciones, población con la P, porque vamos a ver más adelante, o U, universo, ya no se olviden esto, por favor. Muestra N minúscula o N mayúscula. Algunos autores utilizan N minúscula, otros N mayúscula. Es lo mismo, no hay problema. ¿Ya? Eso significa muestra. Para las fórmulas, cuando veamos más adelante. Bueno, en cuanto al muestreo, tenemos dos tipos de muestreo. El muestreo probabilístico, eso también lo hemos visto en bioestadística, ¿verdad? El probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico, o que también llamamos porque es probabilístico, porque es un sorteo, es por probabilidades. Tenemos el aleatorio simple, que es el aleatorio simple, es un sorteo, nada más. O sea, nosotros metemos todos los bolillos en una bolsa y los sorteamos, ¿sí? Esto es el aleatorio simple, como hacemos cualquier sorteo. El estratificado, hemos visto que son pequeños grupos de muestra, ¿no? Podemos tener en un grupo 50, en otro podemos tener 40, en otro 30. Nosotros tenemos que sacar la muestra de esto, del 40 y del 50, ¿verdad? O del 30. No ha de ser lo mismo. O sea, para ello, ¿qué cosa vamos a emplear? Si ustedes recuerdan, la regla de 3. ¿Recuerdan? Mediante regla de 3 sacamos cuántos van a ser de esta muestra, cuántos de 40, cuántos de 30, ¿verdad? Eso es el estratificado, es una forma de sacar un muestro probabilístico estratificado. El sistemático podemos utilizar nosotros mediante el sorteo, por ejemplo, todos los de múltiplos de 5.
tenemos el 5, tenemos el 10, tenemos el 15, el 20. A nuestro grupo de muestra van a entrar todos aquellos que son del 5, el 10, el 15, el 20. Por conglomerados es muy parecido al estratificado, pero nosotros vamos a sacar de diferentes conglomerados o grupos o conjuntos la muestra. Estos conglomerados son diferentes características, tienen ellos, pero vamos a extraer de aquí una cantidad, de aquí otra, y podemos emplear el estratificado para utilizar el muestreo por conglomerados, ¿no? La regla de 3. En el no probabilístico es a criterio del investigador, por eso se dice no probabilístico. Entonces, el investigador puede decidir hacerlo por cuotas. Digamos, está haciendo una investigación en diferentes cursos, curso A, curso B y curso C. Él decide, de este curso voy a tomar 10, de este curso voy a tomar 8, de este curso voy a tomar 9. Él lo decide. No hay ninguna fórmula ni nada, ¿ya? Es a criterio del investigador. A juicio del investigador, pues esa es otra forma. Cuando tiene un grupo, él dice, bueno, voy a tomar 30 de este grupo. ¿Y quiénes van a ser? Bueno, que sean los primeros de la lista. Listo, los primeros 30. Es su criterio, su juicio del investigador. O que sean 10 de adelante, 10 del medio y 10 de atrás. Él lo decide. No hay fórmula ni nada. Por eso se llama no probabilístico. Y este tipo de muestreo es el que se da, que produce mayor probabilidad de error, ¿ya? De error, de sesgo, porque no está obedeciendo a un sistema. Pero es más útil, digamos, en estudios analíticos. Y este otro estudio, que es la bola de nieve, es cuando el investigador agarra una persona con cierta información y esta persona le va a dar datos de otra persona con otras personas con esa característica. Estas le van a mandar a otras y a otras y a otras y así al final de cuentas se hace como una bola de nieve, ¿no? Y hemos empezado, o el investigador ha comenzado solo con la primera. Eso se dice bola de nieve. Este tipo de muestreo se utiliza generalmente en estudios delicados, como por ejemplo de estupefacientes o de drogas. Es difícil encontrarlo, pero ellos nos dicen aquel otro, esas otras personas tienen este mismo problema, entonces podemos ir llegando a encontrar varios componentes. Dato, es importante saber también qué es el dato. Los datos pueden venir de cualquier fuente que se obtiene. Es algo que no está procesado, ¿ya? O sea, cuando nosotros agarramos un test o un cuestionario, vamos, aplicamos y empezamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, vamos a investigar la variable edad y vamos a poner la edad de cada uno. Eso es un dato. No está procesado, no tiene no es todavía información. Ya, ahora, si es cualidad, se dice que es un atributo. Por ejemplo, si nosotros vamos a averiguar el estado civil de las personas, es una cualidad, eso es un atributo, ¿ya? Soltero, casado, no se está midiendo, no podemos decir que es medible, ¿no? La nacionalidad, la profesión. En cambio, las cuantitativas se les llama variables, que se refiere a las cantidades. ¿Por qué? Porque es valor, porque se mide. Por ejemplo, número de hijos, por familia, número de defunciones, número de glóbulos rojos en una determinada muestra. Esas son variables, pero cuantitativas. Aquí tenemos que nosotros saber también diferenciar en los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cualitativos también se les llama atributos, porque no se puede medir, no podemos medir, por ejemplo, cuán abogado es. ¿No? Hay abogado del 1 al 10, no, o sea, es abogado y es abogado, ¿ves? Bueno, a ver, luego tenemos que ver qué son las fuentes de datos.
¿De dónde salen estos datos? Estos datos nos van a salir directamente. Va a ser fuente primaria cuando se obtiene directamente del paciente o del acontecimiento que se está estudiando. Se puede obtener directamente en forma verbal o física si nosotros tenemos que examinar al paciente, revisar, tomar una muestra, etcétera. O observar también puede ser una observación, como observar directamente una cirugía. Si nosotros queremos obtener datos de fuente primaria, un dato quirúrgico, y tenemos que entrar a la cirugía, si vemos, observamos un acontecimiento que estemos estudiando. Eso se llama fuente primaria, cuando se obtiene directamente del acontecimiento, del paciente o del hecho que se está estudiando. Por favor, eso lo tendremos en claro. Fuente secundaria es cuando ya nosotros vamos a acceder a un documento, ¿ya? Para realizar la investigación. Un documento como ser historias clínicas, informes de laboratorio, de gabinete, donde podemos obtener los datos de edad, género, estado civil, etcétera, ¿ya? Pero en este caso decimos fuente secundaria porque estamos acudiendo ya a un documento, ya no estamos teniendo contacto con el paciente o con el elemento de estudio directamente, estamos yendo a un documento. Si nosotros queremos hacer un estudio retrospectivo, por ejemplo, tenemos que ir a una fuente secundaria, ¿verdad? Como ir a revisar historias clínicas en un hospital, o podemos ir a revisar laboratorios, resultados de laboratorio, o placas radiográficas, o podemos ir a estudiar registros, donde podamos obtener la edad, el género, el estado civil, etc. Bien, eso se dice fuente secundaria. Y la fuente terciaria, que son documentos con la información ya procesada que se obtiene de una fuente primaria o secundaria, ¿ya? O sea, esta información ya está en una publicación, puede ser, ¿no? En una revista ya se ha publicado. Bien, no, esa es una fuente terciaria. Nosotros podemos ir a sacar ya, o en un periódico, o en una publicación, o en un libro. Entonces podemos ir sacando el mismo dato de diferentes fuentes. Eso ya es fuente terciaria. Ya está procesado, ya está publicado. No estamos nosotros yendo al paciente directo. Cuando vamos directo al paciente se llama fuente primaria, ¿verdad? Bueno, variables. Vamos a hacer un repasito de variables, porque eso también ya lo hemos visto. Hemos dicho que es una característica o cualidad. Si la variable es cuantitativa, es una característica. Si la variable es cualitativa, es una cualidad, ¿verdad? La característica de estas variables es que se puede medir o cuantificar, van a tomar diferentes valores, como por ejemplo número de defunciones maternas, número de hijos por hogares. Pero si son cualitativas, hemos dicho que son cualidades, ¿no? No se puede medir. Bueno, acá tenemos una pequeña clasificación para que ustedes recuerden. Tenemos las variables divididas en dos. Las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas se dividen en discretas porque solamente permiten contar. Ejemplo, ahí tenemos el número de hijos, ¿verdad? ¿El peso igual puede ser, doctora? ¿Cómo? El peso. También, esa sería continua, cuantitativa continua. Las discretas solamente permiten el conteo, ¿ya? O sea, por ejemplo, número de hijos. ¿Por qué? Porque no los podemos dividir. No los podemos dividir, no podemos decir, hay un hijo y medio en esta familia. Solamente se los cuenta. Los glóbulos rojos. No existe medio glóbulo rojo, ¿verdad? Circulando en la sangre. Es entero. Entonces, las discretas son solamente por conteo. No podemos dividir, no podemos decir 1,3 hijos por familia. ¿De dónde sacamos este 3? ¿Verdad? En cambio, las continuas o por medición, estas sí, por ejemplo, está el peso,
¿ya? Porque nadie pesa 60 kilos redondos, o hay también, ¿no?, casos, pero puede pesar 60,3 o 60,300 gramos. La talla puede ser otro ejemplo, ¿no? La talla puede ser 1,50,2 talla. Entonces, permite medición con decimales. Este es sin decimales, este es con decimales. En cambio, las cualitativas, las nominales, solamente permiten nombrar, ¿ya? Hay que nominarlas nada más. Por ejemplo, el estado civil. En el estado civil decimos soltero, casado, viudo. No existe un orden en esto, no existe un orden lógico. No podemos decir es primero los solteros, primero los casados. No. Aquí, si nosotros queremos, primero van los solteros, los casados, los viudos, o podemos decir casados, viudos, solteros. Los estamos nombrando solamente. O las profesiones, abogado, médico, ingeniero, profesor, no hay un orden, ¿no? Entonces solamente se nombra de acuerdo al criterio del investigador. En cambio, en las ordinales hay una jerarquía. Por ejemplo, decimos alto, medio, bajo. ¿No? Podemos hablar la talla, lo podemos clasificar la talla. O el dolor. Nosotros hemos visto esto y no hay problema. Bien, ahora que se están ingresando todos. Bueno, con eso habíamos visto la parte de generalidades. ¿Ya? Ahora veríamos este tema que es básico, el redondeo, en cuanto a la parte de bioestadística. Y surge cuando nosotros especialmente utilizamos variables cuantitativas, cuando tenemos duda en cuanto a la posición de decimales, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos si debemos redondear inmediatamente al número superior o dejarlo así. Generalmente nosotros manejamos una regla desde el colegio, ¿verdad? Pero no es la adecuada. Ahora vamos a ver que había habido 3 formas de redondeo. Ya, estas son por defecto, por exceso y por aproximación. ¿Cuándo decimos que es por defecto? Cuando no se altera la última cifra sin importar la magnitud del decimal. Como ejemplo, nosotros tenemos aquí un ejemplo pequeño. Tenemos, por ejemplo, estos datos, ¿no? El 43.56, nosotros estaríamos acostumbrados, ¿qué haríamos ¿qué haríamos nosotros en un momento comúnmente? ¿Qué haríamos? ¿Cómo redondearíamos esto? 44. 43.56, ¿verdad? Pero como estamos viendo que este redondeo es por defecto, entonces vamos a redondear, que significa que no se altera, dice, no se altera la última cifra. O sea, nosotros bajamos a 43.5. No importa que este sea 6. Y nosotros podríamos redondear a 43.6 en un estado normal, pero estamos manejando el método por defecto. Por lo tanto, va a 43.5. En este caso surge lo contrario. Aquí normalmente, ¿qué haríamos nosotros? Lo dejaríamos así, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque no se va a alterar esta cifra, 43,5. Aquí nosotros deberíamos redondearlo a
43,6, ¿no? Y si queremos sin decimales, incluso subirlo a 44. Entonces, acá se mantiene en 43,5. A lo que me voy, este 5 que está acá, se mantiene. ¿Por qué? Porque estamos trabajando utilizando el método de redondeo por defecto. ¿Ya? O sea, no importa la última cifra, la magnitud de la última cifra. No sube nada. Ya, si quieres. Cuando es por exceso, ocurre lo contrario. Sin importar la última cifra, en este caso, por ejemplo, nosotros sí podríamos redondear, ¿verdad? Acá, el 56 y podríamos redondear a 43,6. Pero en este caso, es 54, nosotros lo vamos a redondear a 43,6 porque este 4 igualito lo está redondeando al 5. Entonces va a 43,6. En este caso, igual, está redondeando al 6 y aquí también está redondeando al 6. O sea, aquí decimos, se incrementa la última cifra, sin importar la magnitud del decimal. ¿Ya? Este es por exceso, no nos olvidemos, exceso. Entonces hemos visto el redondeo por defecto, que no va a subir el número al cual se va a redondear, no sube para nada. Y hemos visto también el otro redondeo, que es por exceso, ¿no? Donde no importa la cifra, como en este caso, como es el caso del 54, que hemos redondeado a 43,6. Y hay el tercero, el método tercero, que es el redondeo por aproximación, donde tenemos que dividir cuando los decimales están del 1 al 2, al 3, al 4, o sea, por debajo del 5, utilizar el redondeo por el resto. Y si los decimales son 6, 7, 8, 9, utilizamos el redondeo por exceso. Y nos queda el 5, ¿verdad? O sea, si los decimales son menores a 5, redondeamos por el resto. Eso es en el método de aproximación. Y este es el correcto, es el que se debería emplear en todo, ¿ya? Porque reúne a todo, al defecto, a la aproximación. O sea, si los decimales que nosotros vamos a tener están ahí, tengo que manejar la tabletita. Por debajo del 5, 1, el 2, el 3, el 4, utilizamos el defecto. Si los decimales están por encima del 5, el 6, el 7, el 8, el 9, utilizamos el redondeo por exceso. Nos queda hablar del 5. ¿Qué pasa con el 5? Si el 5 sigue a un par, a un número par, el redondeo es por defecto. Pero si el 5 sigue a un número impar, se realiza por exceso. O sea, si nosotros vemos que el 5 sigue a un par, vamos a utilizar el defecto. Pero si el 5 sigue a un impar, vamos a utilizar el redondeo por exceso. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, pero Ya. Bueno, acá tenemos entonces por exceso cuando está el 4 por encima, ¿no? Acá el 6, el 7, el 8, el 9 está por encima del 5, se redondea por exceso. Pero si es por debajo, 4, 3, 2, 1, redondeamos por defecto. Vean lo que hemos visto en antes. En el caso del 5,
Siguen entrando sus compañeros. En el caso del 5, si le sigue un par, hemos dicho que redondeamos por defecto. Pero si le sigue a un impar, el redondeo es por exceso. Bueno, acá tenemos el ejemplo. ¿No? Entonces, tenemos impar, ¿sí? Acá tenemos el 9, el 7, el 5, el 3. Estos son impares. Y estamos redondeando por exceso. Pero en el caso de los pares 0, 8, 6, 4, estamos redondeando por defecto. ¿Ya? Bien, ¿está comprendido, jóvenes? Sí, doctora. Sí, Entonces les voy a dar unos ejercicios que ustedes pueden hacer aquí. Y me van diciendo su resultado. A ver, agarren su hojita y vayan realizando. El 18,54. ¿A cuánto redondearía? 18,5. Ya. El 16,24. 16,2. Muy bien, es de 18,5, 16,2. El 16,18. 16,2. El 17,25. 7,2. 17,2. Muy bien. A ver, vamos a utilizar el método de aproximación y van a redondear este. $33, ¿no? Del primero. Bien, Y el otro es 34. 33. 3. ¿Cuánto sería? 34. ¿Qué hay aquí? 33,8, doctora. 33,8. Ay, está bien. Así. 31,8. Bien, 37,6. bien, 39,4. bien. Correcto. Han entendido entonces. Pero creo que uno nomás y dos con alguien más que... Pero el resto no dice nada. Pues ganan, doctora. Bueno, en realidad ese es el tema por hoy día. Hemos visto generalidades y redondeo. Veo que han entendido fácilmente. La próxima clase entraríamos a distribución de frecuencias, creo que ya es. No. Sí. Tabulación, distribución de frecuencias simples, acumuladas, intervalos, etcétera. Bueno, si gustan, puedo darles un ejercicio de esto o prefieren practicar ustedes nomás. No hay problema, no es necesario hacer una práctica de esto porque es bastante sencillo.
Nosotros nomás, doctora. Ya practiquen, ustedes mismos vayan dándose y de acuerdo a lo que hemos avanzado, ustedes van redondeando. Este redondeo nos va a servir siempre que hagan trabajos y ahora mismo cuando hagamos redondeos de cifras, tienen que utilizar el método de aproximación. Ese es el método más exacto, ¿ya? Por debajo de 5, defecto. Por encima de 5, exceso, y el 5 tiene un tratamiento especial, si es par o si es impar, ¿no? Si le sigue un par o un impar. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Quién está con su amarillo? Bueno, jóvenes, si no hay más, si no hay otra duda, otra pregunta, habríamos llegado al fin de la clase. Y nos vemos el próximo miércoles. Doctora, una pregunta. Digan. ¿Nos va a pasar las presentaciones de los temas de los que nos estaban enseñando? Si gustan les paso, no hay problema. Por favor, doctora. Por Classroom lo voy a pasar. Está bien, doctora. En este momento, ¿ya? Gracias, doctora. Listo. Entonces, quedamos en eso. Nos vemos el próximo miércoles. Doctora, una pregunta con respecto a los trabajos de investigación. ¿Hasta qué parte hay que entregarle? Todo completo el protocolo. Hasta este sábado, dijo, ¿no? Hasta el sábado. Sí, les he dado hasta el sábado. ¿Hasta qué hora más o menos hay que entregarle el sábado? El sábado hasta las 12 de la noche. Con respecto a los temas, yo le estoy diciendo algo sobre el dióxido de cloro, doctora. ¿O tiene cualquier tema o cualquier tema? No hay problema. Ustedes eligen su tema. Ya está bien, doctor. Muchas gracias. No hay problema. Ya, traten de hacerlo más completo. Revisen. Les he mandado una lectura de protocolo de investigación. Les he mandado también una presentación para que se ayuden algo sobre protocolo la última vez. Vean ustedes, saquen de ahí el orden, todo eso, y es en función a todo lo que hemos avanzado. ¿Ya? Traten de hacerlo más completito. No se olviden, por favor, las citas bibliográficas. Hemos quedado también en que vamos a utilizar las normas de Vancouver. He visto en algunos trabajos que me han estado enviando para revisar que han utilizado APA. Se puede utilizar, en algunas instituciones están utilizando APA, pero les digo que en el área de salud utilizamos Vancouver. Si ustedes van a querer hacer una publicación en una revista científica seria, no les van a aceptar APA, van a aceptar siempre Vancouver, porque en salud se ha quedado que se va a trabajar con Vancouver. Ya les digo, hay instituciones, por ejemplo, la universidad, la UPEA, nos hace hacer con normas APA las investigaciones, las publicaciones en diferentes revistas, quieren que utilicemos APA. ¿Por qué? Porque la gente que está manejando, que está a la cabeza de los institutos de investigación o la DICIT, no son gente del área de salud. Y entonces están con el tema de APA. Bueno, podemos hacerlo, no hay problema, se puede utilizar, pero no es lo correcto. Yo les exijo que hagan Vancouver, y Vancouver tiene citas bibliográficas, ya tanto al interior del texto como más relacionado con la bibliografía. Entonces, tomen esos aspectos muy importantes. Si quieren realizar el cuestionario, en anexos pueden poner cuestionario, el modelo del cuestionario. No tiene que estar aplicado ni nada, solamente el modelito del cuestionario. El modelo, de dónde salen las preguntas del cuestionario. No nos olvidemos de la operacionalización de variables. Y esta operacionalización de variables responde a cada variable y cada variable sale de los objetivos, ¿verdad? Entonces es como una cadenita. Todos se tienen que ir viendo de modo de que esté bien armadito su trabajo.
me lo envían al correo electrónico que les he mandado por WhatsApp, por favor. No quiero que se pierdan, porque muchas veces el WhatsApp no reviso, estoy muy ocupada, no reviso y va llegando mensajes y al final se pierde. Y yo, o lo veo así y ya lo voy a volver ahorita, lo voy a bajar a mi computador. Cuando veo y hay un montón de mensajes y no, ya lo he perdido, no sé, como no tengo sus nombres, hay números, todo que me escriben y pierdo. Por eso les pido que me envíen al correo electrónico, por favor, el trabajo en línea, ¿ya? Para que yo pueda almacenar, pueda archivar y pueda revisar bien y enviarles sus devoluciones. Ya, jóvenes, no sé si hay algo más. Doctora, una pregunta última, por favor. Ha estado revisando nuestros trabajos. No sé si va a seguir revisándolo o ya tenemos que entregarlo directamente el sábado nomás. O nos va a estar revisando, le podemos mandar, digamos, en la semana para que haga una pequeña revisión y al final de detalles y después el sábado lo tienen que entregar cuando ustedes nos digan ya está bien. Bueno, y no hay problema, yo puedo revisar. Al WhatsApp, mándenlo, ahí yo voy a poder revisar, porque no estoy todo el día con la computadora, ¿no? Entonces, al WhatsApp, por favor, me pueden enviar más revisiones. En algún momento los voy a revisar y se los envío. ¿Ya? Sí, o sea, gracias, nos está revisado 2 veces y ya para entregar el sábado. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, si no hay nada más, jóvenes, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.